cuando te fuiste, te aparecías en mis sueños y me pedías que te ayudara a volver porque no encontrabas el camino. Chaparra, ¿cómo hago ahora para quedarme tranquilo dejando que te vayas de nuevo? Créeme que yo tampoco te quiero dejar a ti, pero es que no hay de otra. Mira, más bien pélame lo que tienes que hacer. Cuando doña Mónica regrese, ayúdala. Échale la mano nada más para que termine bien rápido las cosas que tengan pendiente y para que yo pueda volver aquí contigo. Es que no sé si pueda. Esa mujer es... Ni ella va a poder descansar en paz, ni yo voy a poder estar aquí viviendo para ti si no le echamos una mano, si no le ayudamos. Tienes que hacerlo, mi amor. Tienes que hacerlo. Tú le estuviste ayudando todo este tiempo, ¿no? Bueno, porque pensé que eras tú, que estabas sufriendo doble personalidad. Ay, sí, pero después te diste cuenta de que algo raro estaba pasando, ¿verdad? Y aún así, pues ahí estuviste apoyándola porque algo bueno viste en el alma de esa mujer, ¿verdad? Ella estaba bien agradecida contigo. Mírala nada más. Está bien chiquitita y sufriendo tanto, pobrecita. No podemos pensar nada más en nosotros. Esta niña no tiene la culpa de nada. No. Ay, es ella, justamente. Hola, Emi. Hola, Moni. ¿Te llegó mi selfie? ¿Por qué? Nada más me llegó tu foto, chiquita. Ay, Moni, que eres bien chistosa. Te extraño mucho. Te ves bien bonita en tus fotos, así como más contentona. Sí, gracias. Es que como ya tengo mi ropa y todo eso, en vez de esa bata de hospital, porque ya llegué a mi casa. Oye, pues qué noticia, ¿no? Vas a ver que ahí mismo ya te alivias. No te preocupes, no te pongas mala. Mónica, es que me siento un poco mal porque creo que hice algo malo. Creo que traicioné a mi mamá. ¿Cómo? Pues, ¿qué hiciste? Después te cuento, ¿vale? Oye, te escucho así como bajoneadita. ¿Qué tienes, Emi? Extraño mucho a mi mamá y a ti. Esa chiquita nunca va a ser feliz si no regresa a su mamá a resolver todo esto que está pasando. Chaparra, pasaron otras cosas, pero no quería preocuparte. Cuenta. Digo, tampoco es tan grave, pero mira, anoche me llamó Eddie. Me dijo que Tita, es que no sabes lo impotente que me sentí cuando Emiliana me decía que no iba a volver a caminar. Pero sobre todo cuando me dijo que prefería estar muerta que seguir viviendo así. Tienes que ser fuerte, mi cielo. Mira, yo tengo fe. Tengo fe en que los doctores van a encontrar qué es lo que la tiene así. Y que cuando menos nos imaginemos la vamos a ver correteando como siempre. Pero tú prométeme que vas a tratar de ser fuerte. Por ti y por ella. Ay, sí, tienes razón. Lo voy a intentar, te lo prometo, pero no es fácil. Ver a mi hermana así me parte el corazón. ¿Qué te parece si te tratas de distraer un poquito? Me acaban de hablar por teléfono y me acaban de decir que van a hacer una despedida para Gabriel y para Jennifer. Ven, y nos llevamos a Emiliana. ¿Te animas? Ay, no sé, Tita. Yo no creo que sea buena idea salir de la casa con esos tipos que nos quieren hacer daño. ¿Cómo está, señor Fonsi? Disculpe que lo visite en su casa, pero fui a su oficina y me dijeron que estaba aquí. Elena, mi prometida. Lorena, su mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él es el agente a cargo de la investigación de Ricalde. ¿A qué debemos su visita, agente? Tengo entendido que usted y su prima recibieron un ataque. Me gustaría solamente hacerle unas preguntas al respecto. Yo, si no le importa. Ella y Camila ya rindieron declaración. Y que yo sepa, la policía de Los Ángeles es quien está a cargo. ¿Por qué la quiere interrogar? Si es verdad que uno de los agresores fue el sicario de Carlos Ricalde, entonces el caso nos corresponde a nosotros.
¿Me permite, señorita Elena? Sí, por supuesto, no hay problema, gente. Espero que sirva para atrapar a los desgraciados que nos dispararon a mi prima y a mí. Susana, ¿ya terminaron los trabajadores de arreglar la pared del estudio? Sí, señorita, ya. Sígame, por favor. Con permiso. Pues. Ay, es que como la ve, doña Lupe, con el asilo ya vamos a ser residentes legales en este país. Es la mejor noticia que hemos tenido por acá en rato. Ahora sí que no van a tener ningún problema para administrar la pensión. Claro que no, ahora sí se puede casar tranquilita. Hola. Ay, hola. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Bien. ¿Quién se va a casar, Lupe? Adivina. No me digas. No me digas que vas por el noveno. Ay, Rodrigo, por Dios, no exageres. Este va a ser el 7º y último matrimonio, si Dios quiere. Deja que lo vean. No, claro que sí. Seguramente todos vamos a estar muy contentos con que eso pase, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pero ahí no terminan las buenas noticias. A las muchachas se les apareció la Virgen. Les van a dar el asilo para que se queden acá en Estados Unidos. Nietecita, qué gusto, Valeria, muchas felicidades. Ay, gracias, don Rodrigo. Qué gusto, de verdad. Bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar. ¿Sí? Perdón, Lupe, pero esto es una casualidad completa, ¿eh? Porque justamente nosotros veníamos porque Jennifer y Gabriel se van mañana a San Diego y queríamos pedirte la casa pues para hacerles una despedida. Bueno, pues no se hable más, claro que sí. Ahora mismo empezamos a montar toda la fiesta y celebramos todo de una vez. Gracias. Esto que se le dio como debe ser. Por favor, pase. Tome asiento. ¿Le ofrezco una copa? Nuestros vinos son magníficos. Gracias, pero me encuentro en servicio. Veo que hizo algunas reparaciones. Sí, se estaba filtrando agua. Hubo que poner una pared nueva. Fue toda una aventura. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Pues verá, Elena, me gustaría que me comentara sobre Carlos Recalde. El señor Fonsi me dijo que había trabajado con ustedes directamente, que había sido socio de la empresa. Sí, se infiltró más bien. Igual que la humedad. Poco a poco, sin que nos diéramos cuenta. Hasta que el daño ya estaba hecho. Cuénteme cómo era el trato que tenía con usted. ¿Nunca sospechó de sus verdaderas intenciones? Lo que más me preocupa es que Adriana está muy débil. Es como tener un ser querido al lado de uno y ver que su vida se va yendo como un soplo. Tranquila, Selma. ¿No será mejor llevar a esa muchacha a un doctor? No sé, por lo menos para descartar que lo que tenga no sea algo físico. No, Jorge, no me preguntes por qué, pero yo siento que no es nada físico. Es como si el alma se estuviera saliendo de su cuerpo y si no hacemos lo que Cristóbal dice, Adriana se va a morir. Selma, tú eres una mujer inteligente, perceptiva. ¿No te parece que este Cristóbal es un charlatán que lo que está haciendo lo está haciendo por dinero, nada más? No, Jorge, no. Yo sé que para ti es muy difícil de creer todo esto que está pasando, pero créeme, yo he estado con Adriana estos últimos días y he visto su deterioro. Se siente que la vida se le está escapando del cuerpo. ¿Y qué puede pasar si el alma de Mónica no regresa? Adriana se va a morir. Si el espíritu de Mónica no regresa a cumplir la misión por la que regresó a esta vida, Adriana se va a morir. Gerardo, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Te preocupa lo que puedan estar hablando ese policía y Elena? Lorena, déjame tranquilo y encárgate de tus cosas, ¿sí? Mira, Gerardo, yo podré ser una cobarde, una borracha y todo lo que ustedes quieran. Pero yo sé que tú y Elena esconden más cosas horribles de lo que a mí me han dicho. Pues me alegra muchísimo que seas tan suspicaz. Pero si quieres que las cosas salgan bien,
Deja de meterte donde no te llaman y cállate la boca. ¿O prefieres que tu hija termine en la cárcel? Tómase. Gracias. ¿Te sientes mejor? Bueno, por lo menos más tranquila. Todo esto ha sido tan difícil para mí. Gracias por estar conmigo. Selma. ¿Qué le pasó? No sé, se desvaneció de repente. Ponlo en el sofá. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya, vas a estar bien. Te traje donde Selma. Selma. Adriana, ¿qué necesitas? Dime. Llama. Vamos a hacerlo ya, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. En la declaración de su prima, ella afirma que escuchó algo más o menos como de 10 disparos. ¿Es correcto? No sabría decirle. Todo pasó muy rápido. Sí, vaya, pero hablamos de que fueron varios. Sí, muchísimos. Incluso llegué a pensar que estábamos en medio de una disputa entre criminales o algo. Fue un tormento estar bajo esa lluvia de balas. ¿Lluvia de balas? ¿A qué distancia estaba el auto? Pues, no sé, muy cerca. 5 o 10 metros probablemente. Justamente esas fueron las circunstancias que llamaron la atención a mis jefes. No entiendo. Los reportes de balística arrojaron que a pesar de la distancia del automóvil y la cantidad exagerada de detonaciones, solamente se encontraron 3 impactos de bala. ¿Qué es lo que me quiere decir con eso? Que yo juraría que todo se trató de un plan para que parezca un atentado.